Sindicato Mexicano de Electricistas. Hace 8 días les comentamos que íbamos a traer la empresa de Vision Láser. Ahorita están haciendo las valoraciones totalmente gratis, compañeros, en el 5º piso, en la sala de juntas se tiene que maneja el proveedor de grano. Compañeros, es parte de la jornada que vamos a empezar y campaña de salud que vamos a realizar de aquí en adelante, para también posiblemente llevar a las divisiones, para que al menos puedan tener la valoración y puedan saber qué tipo de enfermedad o qué es lo que padecimiento que pueden tener por medio de la vista. Compañeros, es importante que podamos aprovechar este tipo de promociones que hemos alcanzado con los convenios de descuento, en el cual ustedes puedan estar enterados de qué es lo que nosotros podemos alcanzar. También nos está visitando la óptica Ecoceral, también para que puedan ustedes checar el tipo de lentes, el tipo de graduaciones, el tipo de armazones que nosotros podemos obtener igual con un descuento, compañeros. Es importante nosotros que podamos comentar y que podamos extender estas negociaciones con estas empresas para que sepan, compañeros, que con nuestra credencial del sindicato, nuevamente les comento, ya tenemos descuentos. Incluso aquí en el Arturo 45 tenemos la empresa del laboratorio OLA, para que también ustedes chequen que también ya nosotros tenemos descuentos con esos laboratorios. Incluso también tenemos la empresa de acústico, que son equipos auditivos, donde también se tienen este tipo de convenios. Compañeros, hay que hacer encima esta invitación a todos los compañeros, a las familias de los compañeros electricistas, a los hijos, de que este tipo de promociones son aplicables para también todos ellos. Hoy mismo se cumple el tercer día de lo que vinimos informando cada miércoles, que es la credencialización al Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor de INAPAM, y hoy se cumple el tercer día en el Antonio Caso número 45, están los compañeros de la REPRE, para que ahí se entregue la documentación correspondiente, la lleven al INAPAM y 8 días después nos entreguen las credenciales. Los requisitos son original copia de las credenciales de lector y lector y 2 fotografías tamaño. Hoy es el último día de esta semana para que quienes no lo hayan hecho puedan pasar a hacer su afiliación al INAPAM. Lo estamos diciendo en 8 días, por el interés que tiene para nosotros, por el interés que tiene para el sindicato, la aplicación de la prestación que está contemplada en la fracción quinta de la cláusula 98 del programa habitacional. Ya hemos dado referencia de por qué y cómo se pospuso como estrategia jurídica la entrega de la solicitud de aplicación de la prestación ante el SAE, ante la Secretaría de Hacienda y ante la Secretaría de Energía. Podemos entonces, en esta reiterada intervención en ese sentido, decir que está fijado el plazo hasta el día 2 de mayo para que quienes no hayamos hecho el llenado del formato de la prestación y la carta poder, acordamos a las oficinas que están en el 7º piso de la Secretaría de Economía y Estadística, que atiende a nuestro compañero Luis Delgadillo, para que podamos conformar, ampliar la base de firmantes y podamos hacer la solicitud de aplicación a esta situación de la aplicación de la cláusula 98. Me parece que es sumamente importante y debemos de dar el valor que tiene, en tanto que estamos reclamando un derecho adquirido contemplado en el contrato colectivo de trabajo y fundamentalmente para el grupo de jubilados. Ojalá podamos contar con su asistencia, con su presencia y con su firma, compañeras y compañeros. Nos enviaron una invitación personalizada de manera particular a un servidor y al secretario general para que pudiésemos asistir al primer foro nacional de jubilados universitarios en la ciudad de Querétaro y que están afiliados al Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hicimos presencia el viernes pasado, el 4 de abril. Ahí hicimos una ponencia a nombre de los jubilados del ESME y de la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana para alentar que hoy los jubilados y los pensionados del país no debemos ser indiferentes a otros conflictos, no debemos ser indiferentes
y mucho menos solapar o quedarnos quietos con la investida que ya está caminando por parte del gobierno para buscar aniquilar los derechos conquistados, las grandes conquistas que hemos hecho producto de nuestras luchas. Una vez que estuvimos ahí, fuimos agradecidos de la hospitalidad que nos dispensaron cuando fuimos en la caravana y nos hicieron compartir ellos la limitación en ese recorrido que hicimos. Entonces les enviamos un saludo por parte del grupo de jubilados y de la Confederación de Jubilados y Pensionados. Estuvimos ahí en 4 de abril en la ciudad de Querétaro. Nos informa la dirección del sindicato que ya estaba por firmarse el acuerdo marco que se aprobó en la Asamblea General en octubre del año pasado para posibilitar la jubilación a través de una pensión alimenticia a cerca de 1000 compañeros, pero que cuando acudió el licenciado por parte del sindicato para protocolizar este acuerdo al notario público, se dio cuenta que ese acuerdo marco que había sido aprobado inclusive en la Asamblea General había sido modificado, había sido alterado en las cláusulas cuarta y quinta del propio acuerdo, y que son esas cláusulas cuarta y quinta, las que sostienen la responsabilidad del gobierno para pagar de forma vitalicia las pensiones a que se ven propensos nuestros compañeros jubilados. Hemos informado de ello y de las trampas que hace el gobierno, porque sabe, porque entiende que va a ser mucho más difícil hoy poder lograr sus objetivos perversos de aniquilar al sindicato y de disolver al sindicato. Y ahí mismo, en esa plenaria, una vez que se discutieron los temas que se nos dieron, pudimos tomar la palabra y denunciamos algo que veníamos informando desde hace 3 catorcenas. Y les dijimos a ustedes hace 3 catorcenas que el 7 de abril, en esa semana del 7 de abril, iba a haber un incremento a las cuotas bienes de jubilación del 3.97%, que así lo anunció el SAE para los jubilados de luz y fuerza que pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también informamos que esa misma semana se iba a producir el pago del retroactivo de esos incrementos a partir de la fecha del 1 de febrero. Y como ustedes ya observaron, supongo que ya cobraron la mayoría, siguen un incremento y siguen un pago de retroactivo. Lo que pasa es que no viene el incremento como lo hemos venido haciendo desde que estábamos en su fuerza y desde el 2010, que fue el primer incremento que tomó el SAE como organismo liquidador. Ellos, de manera mañosa y tramposa, solamente aumentaron el 3.97 a la nómina de jubilado. Que apoyen, así lo han hecho siempre, sobrazados en sus rapacerías, que solamente son así porque fue un error de técnica. No, así lo dijeron, pues como si fuera la primera vez que pagaran un incremento de esa naturaleza. 4 años antes ya habían pagado con los impactos del contrato colectivo de trabajo a ese índice de precios, ese porcentaje de índice de precios, y no habíamos tenido discusión alguna, pero lo denunciamos en la Comisión de Trabajo el lunes pasado, que solamente pagaron el 3.97 y no hay visualización sobre el pago por los derechos adquiridos del contrato colectivo de trabajo. Saben que ese punto 3.97 impactado por los derechos adquiridos del contrato colectivo de trabajo representa el 6.132, es decir, pagaron el nómina del 3.97, dejaron de pagar el 6.132 y entonces hay una diferencia porcentual de 2.8%. Lo dijimos ante la dirección del sindicato, que ayer ya nos movilizamos, aparte de ir a presionar, a demandar el cumplimiento de los acuerdos firmados con Gobernación para el pago de las jubilaciones y la recepción laboral,
debo reconocer fue la elección sindical que tomó sus manos el conflicto y muy fundamentalmente con la intervención del secretario general Martínez Barza se pudo coadyuvar a que se resolviese de qué manera nos citan que hay un documento firmado por el secretario general, el secretario del Trabajo y el secretario de Jubilados para entregarlo al SAE, cosa que supongo ya se hizo, para que se instrumente el mecanismo y a la brevedad posible se dijo que para la siguiente catorcena se regularice el pago del incremento a la cuota de jubilación y del seguro del pago del retroactivo correspondiente. Pero sí con el siguiente, para que veamos de qué tamaño, para que observemos de qué tamaño es la trampa en la que nos hicieron meter, como si no conociésemos nuestros derechos. Por ejemplo, la diferencia promedio de lo que se deja de pagar es por alrededor de los 25 o 27 pesos diarios a cada jubilado. 25 o 27 pesos diarios a cada jubilado. ¿Eso qué representa, compañeros y compañeras? Representa que si esos 27 pesos los multiplicamos por 20.000 jubilados, diario va a haber una diferencia de 548.000 pesos diarios, que si lo llevamos al pago mensual será de 16.464.000 pesos, que anualizado nos deberá llevar a 197.568.000 pesos, que dejarían de pagar estos estultos, por no decir idiotas, ¿no? Y luego, también de ello, si nos metemos al concepto del ahorro, se estaría dejando de pagar 47.811.000 pesos y el aguinaldo 29.635.000 pesos. El gran total que nos querían regatear de manera estimada, no es un dato preciso, de manera estimada, lo que nos querían vincular estos malos funcionarios del SAE son alrededor de 275 millones de pesos anuales. De ese tamaño, que parece ser que no es nada, nos pudimos ganar con la intervención de la elección sindical y la observancia y trabajo de la Comisión de Trabajo, compañeros y compañeros, y así tenemos una asamblea magna, la quinta asamblea magna del grupo de jubilados. Quinta asamblea magna del grupo de jubilados. Se puede señalar como fecha el 23 de abril, sin embargo, quiero dejarlo ante la elección sindical del secretario general, es muy apresurado el 23 de abril porque se atraviesa la Semana Santa y entonces perdemos cadencia, perdemos ritmo en ese sentido, y entonces a partir de las pérdidas que hemos tenido, lanzamos la iniciativa para que tenga una repercusión política importante que proteja y que fortalezca el movimiento obrero y al movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas para el pago de las pensiones que se van a informar y para el movimiento que se fortalezca para la recuperación del empleo. Bien, vamos a proponer una asamblea para el 30 de este mes, pero me están diciendo y me parece correcto, la quinta asamblea magna de jubilados a la que convocamos la dirección del sindicato y la comisión de trabajo del grupo de jubilados será el próximo 8 de mayo, compañeras y compañeros. Y podemos estar aprobando, que qué bueno que la vamos a hacer, pero esta asamblea magna, la quinta, tiene que ser un trabajo de todos, los que estamos aquí y comenzar los que están afuera, diciendo lo que acabamos de decir. La única entidad, el único organismo que resuelve la problemática de los jubilados es el Sindicato Mexicano de Electricistas y su dirección sindical. Que a todos aquellos jubilados que no estén en la lista de traidores, que están en el ostracismo, en la oscuridad, en la banca, en el no pasa nada, cuando vengan a sus instalaciones, los respetemos, no los agredamos para que se conjugue el total o la gran mayoría del grupo de jubilados, para que demos una muestra clara y precisa que el grupo de jubilados es piedra angular y fundamental para
resolver el conflicto. Que los grupos de jubilados es el vacío que nos hará cumplir 100 años, conjuntamente con los de la resistencia heroicos y gallardos y con la elección sindical. No les pedimos más, compañeros jubilados, pero tampoco aceptamos menos. Es el momento de levantar el ánimo, la presencia y emoción de este grandísimo grupo de jubilados al cual no me pertenece. Muchas gracias y que vive el Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que sucedió a partir de este lunes en el pago de las catorcenas, pienso que ha sido la mayor agresión a la que nos han sujetado en estos 4 años, 6 meses. No me refiero a la parte económica, que por supuesto es enorme, me refiero a lo que ello implica desde el punto de vista de la defensa de nuestros derechos adquiridos, en tanto derechos contractuales. No fue un teclazo, digo, que se busquen alguien que no sepa. Yo algo sé, los pagos en nómina digitalizados se realizan a través de sistemas muy depurados, porque no se maneja un solo dato, se manejan datos personales de más de 20.000 jubilados, que ello incluye una numeración por número de trabajador, ello incluye muchos otros datos que tienen que ver con la acreditación de pago, como son el RFC, en fin, es un cúmulo de información sobre la cual se inserta, también atado a un sistema de información, las cuotas diarias de jubilación. Y luego, como es un sistema mecanizado, digitalizado, cuando se mueve alguna de esos componentes que van interrelacionados, automáticamente hay una modificación. Cuando este hecho se dio, yo estaba más preocupado por el formato en sí, porque el formato lo habían modificado casi totalmente, habían separado saldos de ingresos y deducciones, habían modificado ilegalmente hacia atrás toda la memoria informativa con los formatos anteriores que no habían generado un problema, y a decir de ellos, cosa que no está clara y no tiene fundamento en la parte fiscal, separaron los saldos de los ingresos y de sus deducciones, argumentando que lo hacían como resultado de la nueva normatividad fiscal, cosa que tampoco se sostiene. Entonces estaba yo más checando eso, y ya al final, cuando hago el chequeo, que hay que hacerlo todos y cada uno de nosotros, en todo pago de catorcena hay que hacerlo, cuando hice el cálculo del porcentaje entre la anterior cuota y la cuota actual, que aparece en la parte superior derecha de los formatos de pago de cada uno de nosotros, me di cuenta que estaba reflejando solamente el incremento salarial, el incremento derivado del índice nacional de precios al consumidor, que a decir del INEGI, que es el que lleva a la fecha estos datos, fue del 3.97% anualizado de diciembre a diciembre. Así se hacen los cálculos. Y después le pedí a mi compañera Cecilia Figueroa, que es del área de nóminas, me permitiera ver su manual de procedimientos. Y el manual de procedimientos, que ya está muy delineado, te marca la fórmula de cálculo para que no haya error. Es una fórmula de cálculo que parte de lo que marca el contrato, de lo que establece la cláusula 98 en cuanto al concepto que se tiene que ir actualizando ligado a la cuota diaria de jubilación, que es más o menos el concepto de renta. Les voy a leer esa partecita, se me hace muy relevante aprovechando lo que hoy estamos discutiendo. Dice la cláusula 98 en su primera parte, en su párrafo
quinto dice: asimismo, los jubilados tendrán derecho al 36.5% de sus cuotas de jubilación por concepto de ayuda para renta de casa. Pero aquí viene la parte regular que dice: excluyendo la cantidad que por este concepto haya sido agregada. ¿Qué nos dice aquí el contrato? Entonces, que cuando hay un incremento, se factoriza agregando una unidad a efecto de sumar y multiplicar al mismo tiempo, y el 3.97 se convierte en el factor 1.0397. Es el primer paso, y hasta ahí se quedó el SAI, porque de acuerdo a lo que acabo de leer, hay que incrementar en un 36.5% ese incremento directo a la cuota diaria de jubilación, cosa que ya no hizo. Y después de hacer esa nueva multiplicación y dar un resultado, hay que quitarle la cantidad que se percibía, la anterior cantidad que se percibía por concepto del 36.5% de renta, que siempre será diferente cuando la cantidad varíe, de tal manera que de esa forma se actualiza sin piramidar el concepto de ayuda para renta de casa. Y una vez que tienes ya establecido esa cantidad, entonces le vas a sumar, pero en un concepto aparte, lo correspondiente al pago de despensas. ¿Qué hizo el SAI? El SAI tomó la cuota diaria de jubilación, le sumó el incremento del 3.97 y ahí lo dejó, de tal manera que nos afectó en cantidad el concepto de ayuda para renta de casa en su cláusula 98, la que acabo de leer, y por supuesto afectó en cuanto a aplicación del porcentaje el concepto de despensa. Podemos hacer muchos cálculos. Yo hice un cálculo a partir de un rango de 20 pesos en promedio y me da una cantidad de más de 200 millones de pesos si solamente nos vamos a la aplicación neta. Pero si agregamos conceptos como ahorro, que están referidos a un descuento del 11% y a una aportación del 120, pues las cantidades se van a disparar. Y si a eso le agregamos los días de aguinaldo, pues entonces estamos hablando de un desfalco de cientos de millones de pesos. Pero insisto, no es estrictamente el tema de la afectación económica, que es grave. El punto clave es que nos querían dejar en la secuela de cómo aplican los incrementos en este país, que son rasos a un salario mínimo, porque ahí no se aplica ninguna prestación. Querían con ello comenzar a borrar el peso que tiene en cuanto a prestación, de acuerdo al contrato, del concepto de renta de casa y el concepto de despensa. Entonces, si eso lo hubiéramos nosotros permitido o hecho caso omiso, y lo digo con toda franqueza, nadie se va a ofender, no somos muy dados a checar nuestros ingresos, compañeros, y que sirva, entre otras cosas, esta experiencia que hemos vivido para que entre todos hagamos una revisión. No siempre está uno en capacidad de estar revisando todo, y a mí me han ayudado mucho ustedes cuando, a partir de que hemos insistido en que se revise, se han acercado, y ese día se acercaron muchos compañeros a decirme: Almazán, nada más nos están dando el incremento al 3.97%. De este asunto enteramos de inmediato a nuestro secretario general, y ese mismo día le hablamos a los encargados del SAI, comenzando por el licenciado Márquez, luego su operador, que es el licenciado Carlos Maldonado, y finalmente un personaje que ustedes conocen y que no puede decir que fue un error de teclazo, el ingeniero Rafael de Pina, que estuvo en Lucifer Celce, ¿sabe? O sea, de esto, enterado nuestro secretario general, fue un tema primordial a tratar en la reunión en la mesa de gobernación el día de ayer.
Y por supuesto, como no tenían argumentos con los cuales defenderse, porque manejamos dos: uno, lo que establece el contrato, y el otro es cómo se ha venido aplicando el contrato colectivo de trabajo del 2009 a la fecha. Y entonces no tuvieron argumentos de respuesta más que esa tontera para poder tratar de engañar, si se le puede llamar a ello engaño, al subsecretario de Gobernación, al licenciado Luis Enrique Miranda, cuando dicen es que se le fue el dedo al que opera y dio el teclazo. Bueno, eso fue lo que dijeron. El asunto quedará resuelto en el pago de la próxima 14. Pero yo no bajo la guardia y les pido de favor que no bajen la guardia. Vamos a revisar todo nuevamente. Ya cada vez son más los compañeros que entran en internet, que colocan su código, que acceden a su formato, y vamos a hacer una revisión minuciosa en cuanto al pago de nuestras 14. Solamente así vamos a estar con la guardia en alto, compañeros. A veces, y a mí no me cuesta trabajo reconocerlo, a veces a mí se me van cosas. Pero entre todos no se nos va a ir ninguna, compañeros. Ese es el trabajo. Cuando me hablan de unidad, hablo de un trabajo de esta naturaleza, en donde hay plena comunicación entre la dirección y el grupo de jubilados, entre la dirección y los compañeros en la resistencia, de tal manera de soldar una unidad frente a lo que buscaba el SAE. El SAE buscaba crearnos un problema interno, enfrentarnos como grupo de jubilados. Por lo que el día de ayer nos informaron en el Senado de la República. Cuando nuestro secretario general da lectura al punto de acuerdo que hace suyo la fracción parlamentaria del PRD a través de la presencia de su coordinador, que llegó un poco al final, pero llegó finalmente a expresar su apoyo, de la senadora Angélica Peña, que es la responsable de la Comisión de Derechos Humanos, y del vicepresidente de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República, el senador Luis Sánchez. ¿Sí? Ahí quedó muy claro, después de la lectura del punto de acuerdo, cuando a pregunta expresa de cómo iba el asunto de la reforma energética, se miraron entre ellos y dijeron: no vemos que pueda salir en este periodo ordinario, y lo más seguro es que se vaya a un periodo extraordinario para el mes de mayo. Y eso, compañeros, para nosotros es vital que lo sepamos, porque nos hemos movido al ritmo de los tiempos privatizadores del gobierno de Peña Nieto, y por lo tanto no podemos perder la perspectiva de los tiempos legislativos en cuanto a la aprobación de leyes secundarias de todo el proceso privatizador del petróleo y de la electricidad. Eso no quiere decir que nos quedemos cruzados de brazos. Eso quiere decir mantener la guardia en todos los sectores, en todos los terrenos en donde el sindicato tiene presencia, con el propósito único firme de recuperar nuestros trabajos. Ya se va a dar la información, que nos da mucho gusto escucharla, haberles escuchado el día de ayer, habiendo sido confirmado hace unos minutos por nuestro secretario general en cuanto al proceso de jubilación. Y por lo tanto, compañeros jubilados, ya me dirijo directamente a ustedes, esta propuesta que estamos haciendo de una asamblea magna de jubilados para el día 8 de mayo tiene una importancia estratégica enorme, compañeros. Hay que trabajar en ella. Una vez que tengamos confirmado el lugar, porque la fecha ya está, vamos a sacar documentos, volantes, lo que se requiera, y nos vamos a ir todos, cuando digo todos, un servidor por delante, tocando puerta por puerta, ahí
ahí donde haya jubilados, a entregar de mano la invitación para la Asamblea Magna de Jubilados. Queremos tener una asamblea magna con miles de jubilados, convocándolos a defender lo que es de todos nosotros como jubilados, convocándolos a la unidad por enésima vez, y habrá siempre una enésima vez, porque en esto nos va la vida. Si nosotros bajamos la guardia, si nosotros nos confiamos a un devenir de que pues, mientras me paguen mi catorcena no hay conmigo ningún problema, la amenaza latente de que nos coloquen en un fideicomiso y que nos reduzcan a los términos de una pensión universal infame y miserable sigue siendo un riesgo permanente, compañeros. Esto será parte de la información que daremos casa por casa una vez que tengamos, sea volante, sea la circular, el sitio donde se va a realizar la Asamblea Magna de Jubilados y la convocatoria, compañeras y compañeros, parte de aquí, de los que están presentes, de los cientos de jubilados que no han bajado su presencia, su asistencia a estas reuniones de todos los miércoles, que en efecto tienen un carácter histórico, que dan cuenta de la democracia, de la fortaleza del Sindicato Mexicano de Electricistas y del papel digno, valeroso que hemos jugado como grupo de jubilados al interior, al lado, junto con nuestros compañeros de la resistencia, en defensa de nuestro sindicato, por la recuperación de nuestro trabajo y por supuesto todos unidos en torno a nuestro secretario general. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.